Buenos días con todos los compañeros, amigos de este panel. Saludo a todos los oyentes a quienes nos siguen por Hino 29. Primero, antes que todo, mi abrazo solidario ante los familiares de Fiscal Suárez, acto terrorista que nos marca como sociedad y también refleja de que sí hay funcionarios honestos que han enfrentado a la corrupción, al crimen organizado. Asimismo, como siempre, mi respaldo absoluto a las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, en toda la labor que están llevando por mantener la paz y la tranquilidad en nuestro país. Necesitamos, y lo he repetido, un solo frente alrededor de nuestro mando militar y policial en estos momentos graves que está viviendo la República. Y en esa línea, lo conversamos también el viernes pasado, yo he querido reflexionar acerca de estos procesos de consultas populares, referéndum, proyectos de leyes que tienen un gran hilo conductor, que es lo que nos preocupa y nos une a todos, que es la seguridad ciudadana en el Ecuador. Pues bien, recordemos, el señor presidente Noboa presentó a inicios de año un pliego de consulta popular que motivó en diversos órdenes y en la academia algunas críticas constructivas, entre las cuales me incluyo, por cuanto en esa consulta, que más parecía un sondeo, no existía ningún cambio directo normativo. Primero, no era la Constitución, y segundo, no había, insisto, cambio directo normativo, sino que era una especie de sondeo o encuesta. Si estás de acuerdo con algo, dame 60 días para presentar un proyecto de ley a la Asamblea. Uno de esos, la pregunta nueva, tenía que ver con la reforma a la actual ley de extinción del dominio, que está coja. Su nombre es más fuerte que su práctica, por así decir. Y yo en lo conceptual lo he saludado, sin perjuicio que no había una propuesta en el anexo en firme, sino una muy buena intención. Pero la recojo. Creo que hay que unirnos alrededor de esa idea a fuerza. Días después, ustedes recordarán, el gobierno presentó un pliego de enmiendas constitucionales donde ya consta, me puedo equivocar, creo que es la número 2, en la Constitución, que está por encima de la ley, poner el concepto de extinción del dominio con un acápite muy interesante, que es lo que se intentó hacer en el 2021 en el Congreso y no se pudo. Que se pueda ir, pongámoslo así, caer sobre el bien sin necesidad de que exista una sentencia en firme contra una persona. El famoso caso o ejemplo, si es que cabe el término, de la hacienda Nápoles en Colombia. Vas al bien sin perjuicio que el supuesto o narcotraficante o criminal, etcétera, tenga una sentencia penal privativa de la libertad. Ese es el modelo, por así. Porque la lógica es atacar las finanzas del crimen organizado. Eso es una de las recomendaciones que se hace permanentemente. Es una de las grandes aristas en las que hay que trabajar. Segundo escenario. Y ustedes podrán cerciorar que hace muy pocos días el gobierno acaba de presentar su cuarto proyecto de ley económico urgente, que tiene un trámite especial. En ese cuarto proyecto vuelve a tratar la extinción del dominio, pero lo vuelve a poner a nivel de ley. Recordemos, primero, consulta etérea, abierta. Segundo, enmienda constitucional. Y tercero, a nivel de ley, pero con una aparente contradicción. En el documento de proyecto de ley que se ha presentado últimamente, establece que sí hace falta una sentencia para poder ir sobre el bien. Entonces, poniendo estos antecedentes sobre el tapete, qué importante que es el debate para saber cuál es la real intención del gobierno, contando con un apoyo de la sociedad, de los grupos políticos, lo cual me parece que es correcto, porque tenemos que tener una sola posición, sí, un solo frente. A ver, es una disquisición jurídica, es una errata, es un cambio, hay una motivación, de nuevo viene la preocupación jurídica de que tiene que haber una sentencia, el famoso tema que si es con prescripción o sin prescripción. Recordemos que en los proyectos originales era imprescriptible, podías irte hasta 50 años hacia atrás.
tal y como quedó la ley, quedó solamente en 15 años. Entonces, eso para mí es un tema que ustedes tienen que ayudarnos como referentes de la opinión pública para conducir también el debate, para cuando los asambleístas estén tramitando esto, pueda ser motivo de una alternativa, de un análisis, inclusive los funcionarios de gobierno. ¿A qué es lo que queremos llegar? ¿O es que el presidente a lo mejor, yo creo a lo mejor, está jugando por varias bandas, en el buen sentido de la palabra, a lo mejor obedece a una estrategia política, presentarlo como consulta, presentarlo como enmienda, presentarlo como proyecto de reforma de ley urgente económica? Yo no quiero desmerecer, a veces las cosas no son tan simples como algunos quisieran aparentar. Señor. A lo mejor tiene una lógica de estrategia que por algún ángulo termina saliendo este tema que nos interesa a todos. Y como reflexión final de procedimientos, he visto por la prensa de que tiene un informe negativo ese proyecto de ley, por cuanto no hay, primero, unidad de materia que se denomina en materia de urgencia. Y es verdad, trata COIP, trata ley de contratación pública, más allá que el arte de este análisis parte cuál es el hilo conductor, para evitar siempre las leyes trole. Ese es el espíritu, digamos, de la norma, pero siempre puede haber una línea, inclusive una línea de tiempo al respecto, con lo cual a mí sí me preocupa, y ya lo avisoraba hace unos meses. Lo que no estoy muy de acuerdo, porque yo sí creo en el debate, es que la Unidad de Técnica Legislativa ya le dice a los legisladores que tampoco es urgente económica. Esa calificación, nos guste o no, esa determinación, esa categorización es una prerrogativa del Ejecutivo, del jefe de Estado y del presidente. Que sobre eso puede ser que no tenga unidad de materia, que sobre eso puede ser que haya un artículo que es inconstitucional, por supuesto, por eso está el control político de la legislatura y el control jurídico de la Corte. Pero cuidado, caemos en la trampa que ahora, mañana, nos guste o no nos guste a alguien, nos caiga o nos caiga, comenzamos a calificar también lo urgente. Y para cerrar, uno de los temas de enmienda que presenta el presidente es un tema interesantísimo. Él quiere, en un sistema casi hiperpresidencialista, algunos países lo tienen, que la urgencia no solamente sea en temas económicos, no sé si se han dado cuenta, es una de las preguntas de la enmienda, que la categorización sea abierta. Él la pone. Puede ser una materia penal, puede ser un tema de régimen de participación, puede ser de reforma democrática, lo que sea. Lo que sí que hay que salvaguardar, le dejo a la mesa, porque hay que aprender también de la historia. No solamente es un tema de leyes, lo decía Ramiro hace unos minutos, un tema de actitud, un tema de personas. Hace muchos años, en la Constitución del 79, no estaba el límite de leyes económicas urgentes. Y eso generó que muchos presidentes manden 10 al mismo tiempo, cosas que no las alcanzaban a tramitar, y todas entraban al día 30. Al año 98, con esta experiencia de malas prácticas, no ilegalidad, porque era legal, se determinó que solo podía ser una a la vez. Recogida en el 2008, salvo cuando estás en estado de excepción. Por eso el presidente Noboa tiene dos al mismo tiempo. Está jugando al ras, ¿no? Al filo también, con lo que puede hacer la Corte. Entonces, este es el antecedente, y quería, como siempre, tener un mensaje proactivo. Necesitamos una legislación fuerte en materia de extinción del dominio, porque una de las formas de atacar al narcotráfico y al crimen organizado son sus finanzas. Buenos días, Andrea González está con nosotros también, la saludamos. Buenos días, chicos, jóvenes actuales, Henry, Daniel, ¿cómo vamos? No que no sean jóvenes actuales, no estoy haciendo. Andrea venía martes y jueves, pero no pudo venir la semana pasada, y le dijimos que venía, y vamos a hacer una hora de comentarios, no va a haber entrevistas, así que se vino al grupo a conversar. Usted sabe que a ella le gusta hablar. Así es eso. Mejoró. Vale, el límite de tiempo, así como en el ajedrez que se pone un reloj. Sin duda mejoró el panorama en ese lado. Gracias. Sí, aquí vamos a estarnos peleando el micrófono. Sí, literal. No. Una película de Disney. Yo no voy a pelear ningún micrófono. Búsquese usted el suyo. Voy agarrando el suyo. Bueno. Henry, una pregunta en el tema de extinción de dominio que a mí me queda la duda. O ya se acabó el tema, hasta ahí. Le toca a Ramiro, no, le toca a Ramiro. Henry, querido, se les hacía complicado a muchas personas entender el tema de lo regresivo en generaciones. Una de las cosas que más decían era cómo se controla esto en estos dos posibles panoramas, ¿no?
un presidente juicioso, por así decirlo, que utilice la UAFE de manera que realmente ataque a estos jueces y fiscales que vemos pues que hacen habeas corpus y que liberan a las cabezas de los GDO como les da la gana. Pero por otro lado, había el miedo de un presidente abusivo que use la UAFE pues para atacar o perseguir políticamente a quienes no están de acuerdo con él. Escuchaba versiones de, por ejemplo, poner lo que sean 4 o 3 generaciones regresivos, o sea, que no sea ilimitado. Un poco nos serviría para los últimos casos de bienes mal habidos, pero ¿cómo ves el tema de eso, de la regresión, el tema generacional? Es un tema importante, qué gusto saludarte. Eso fue motivo Igualmente. del debate en la ley en el año 2021. Estaba abierto. Lo que tú estás diciendo fue el motivo para ponerle 15 años. Básicamente por eso. O sea, ya tuvimos ese debate, sino que no estaba tan caliente con lo que estamos viendo ahorita. Segundo, algo que dijo Ramiro hace unos minutos. Más allá que en esa preocupación legítima, también se esconden la gente que practica trafacías y zapadas. ¿Cuál es? Por supuesto. En un país donde se acusa de politización de la justicia, el recelo, el miedo que haya, que por política persigan. O sea, Que ya ha sucedido. No es el principio jurídico, es válido, pero claro, en un país donde a lo mejor un juez está a destajo de un grupo político en particular, entonces van y en vez de atacar al GDO, al grupo delincuencial, atacan es al opositor, como una nueva forma, ya no con boleta de captura preventiva como era antes, sino atacar el bien diciendo que esta casa es motivo de corrupción. Ese digamos que es el riesgo, por así decir. Y por último, y por eso yo ponía este tema sobre el tapete, si el presidente busca el sondeo inicial vía consulta para hacer un gran documento jurídico, al mismo tiempo lo presenta como un económico urgente que puede ser que se lo baten. Y por un lado va por la Constitución, que para mí es la salida idónea, para darle la mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque ya hay un fallo de la Corte Constitucional Sí. al respecto del comiso anticipado. Es decir, a nivel legal. Para que Ya. vean toda esta telaraña jurídica, inclusive cuando digamos que la clase política, la racional, que sí la hay, estamos de acuerdo con los objetivos. Porque es lo difícil que es que estando de acuerdo en una idea fuerza, en un mensaje fuerte, hay aristas de carácter legal por el tema de regresión de derechos y por la temporalidad. Los ejemplos que a nosotros nos citaron los fiscales, porque este proyecto original en el año 2021 vino de las Naciones Unidas, es el modelo colombiano y el modelo italiano, el modelo Así es. para combatir a la camorra, por así decir, y el narcotráfico En de Colombia. los carteles de Medellín y de Cali en la década de los 80 y los 90. Entonces hay que acoger lo más que se puede, pero insisto, quisiera ver, estando todos de acuerdo y en apoyar, y esa es mi posición, cuál va a ser la explicación que den los diputados del oficialismo, la gente de la cartera de gobierno, ya sobre el detalle. ¿Qué va a hacer con esta aparente contradicción? ¿O van a lo más y en el Congreso comienza a debatir? ¿O simplemente, si se lo niegan como económico urgente, es el motivo suficiente para apelar al pueblo? Claro. E Ponerlo irnos en por el consulta. cambio constitucional del segundo pliego. Del primer pliego yo tengo mis dudas de lo que va a pasar. Primero, porque las preguntas son etéreas. No hay ningún texto legal normativo de reforma. Y segundo, quiero ver el fallo que va a hacer la doctora Núquez después de lo del día de ayer. Creo que le dio un pase gol y no se lo devolvieron muy bien. Es mi impresión, Yo tengo la misma impresión. con la jueza Núquez, mi profesora, directora del sistema de posgrados. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con ese sondeo. Henry, sin discrepar en el concepto de la extinción de dominio de bienes inmuebles, yo creo más en la retención del dinero físico. Pero también está. Ya, pero lo que quiero llegar es darle una fortaleza, más que a la UAFE, ya, que debe tenerla, es a la superintendencia de bancos. ¿Por qué? Primero tenemos 2 años sin superintendente titular, ya. Primera cosa que a mí me preocupa en la mente. Y segundo, que ayer lo conversábamos, la falta de recursos que tiene para poder ejercer tecnológicamente el control de los dineros, porque el sentir, la savia de la que se alimenta cualquier negocio
lícito o ilícito, es el dinero. Si no hay control ahí, ¿qué bien inmueble? ¿Sabes qué? El Estado está lleno de bienes inmuebles, como todos esos que les incautaron a la banca época cerrada. de la banca, claro. Obviamente. La Entonces, GD ahora inmobiliaria. Esto será tener más de 8.000 millones, 8.500. Pues. Pero también va el tema del dinero. Tienes razón. La experiencia, los años y el fortalecimiento de la actividad pública del Estado crea estos nuevos frentes. El tema del dinero mal habido, que antes era lo accesorio con relación al bien. Ahora es al revés. La liquidez, el billete y los lingotes de oro pasan a ser más importantes que la casa y el Mercedes trucho, por así decir. No, tienes toda la razón. Por eso, no solamente el tema de la UAFE, no solamente el tema de la superintendencia, este fortalecimiento de la institucionalidad, sino que hay un tema que hay que tenerlo en cuenta. No creerás, pues, que los señores van a tener a nombre de NN, de un ex estibador del puerto marítimo, va a haber una cuenta con 14 millones de dólares. Las mueven, pues. Y parte del éxito de eso es que ahí viene esta asociación ilícita con personas que parecen emprendedores, pues, que parecen empresarios y deben tener tal cantidad de volumen que esa plata cuando se mete se pierde con la otra. Se diluye y se confunde, porque el dinero es si fungible. yo tengo un negocio, digamos, de abarrote, no sé que me aparecen depósitos de 8 millones. Claro. Por eso es que no es tan Sí, fácil sí. también el tema. Porque es que Sí, los van, pero- es que pero están no metidos en donde el giro del negocio les da para tener ingresos, Pero no esos no renta. son emprendedores. Por eso, pues le digo. Son de emprendedores del mal. Por eso le digo, Yo no emprendedores. conozco Y tercero, ese tipo de conversaciones, no está bien. Y tercero, Usted sabe. otra puntualización al respecto, para que vean que es un tema también de voluntad y de cooperación. Qué emoción ver cómo en Argentina están peleando también contra el crimen organizado, ¿no? Totalmente de Estamos acuerdo. claros. Y se hace, pero ahora aprovechar que todos estamos en la misma línea. Un caso práctico, una de las mayores estafas y robos, porque eso es crimen organizado, que le hicieron a nuestros policías en el caso del ISPA, Sí, señor. el ISPOL, El correcto, no ISPA, ISPOL, tienen toda razón, que bordea casi los 900 a 1.000 millones, gracias robo. a los trabajos entre los cuales aprovecho para saludar a Renato González, alias Rambo, por así decir, y a Cooperación Internacional se han recuperado 360 millones de dólares cash. Es la única vez que el Ecuador ha recuperado algo, Así es. por si acaso. O sea que sí se puede. Ahora, tenemos que seguir luchando todos. No importa que cambie el presidente, que venga un nuevo gobierno, es una posición única de Estado, de defender lo público por recuperar lo que falta hasta llegar a los 900. Porque eso es crimen organizado. Eso es concertación entre varios para delinquir con aristas judiciales, con Coincido aristas plenamente. políticas y con aristas criminales, ¿no? Así, Por es. si acaso. Así se pongan bravos, eso es así. Doctor Cucalo, buenos bien. días. La extinción de dominio es un tema que lo venimos escuchando los ecuatorianos desde algún tiempo atrás. Complicado resulta aplicarlo, no sé por qué, corríjame si me equivoco, pero ¿hacia dónde apuntaría realmente cuando tenemos una justicia que es totalmente frágil en el país? Por eso hay que fortalecer, Javier, el tema de la institucionalidad. Hay mucha gente buena, hay gente que está decidida. El caso de la fiscal. Y hay muchas y muchos Diana Salazar, por así decir. Sí los hay que identificar. Lo que ella está haciendo es un ejemplo para todos. Está jugando, no su La puesto, La vida. su vida, ¿no? Entonces, sí hay personas, grupos, instituciones que pueden llevar adelante esto. ¿Cuándo uno se iba a imaginar hace unos años? Porque es un tema también de cultura, lo conversábamos hace unos minutitos, de que se iba a revelar un entramado de la magnitud del caso Metástasis. No Entonces, pensamos. podemos llegar también a dilucidar a través de fiscales, de jueces, de asambleístas, de superintendentes, entramados de lavado del dinero, de fortunas ilícitas y de comiso de bienes y su extinción, por así decirlo. O sea, sí podemos, ya tenemos casos, ya no es totalmente ilusorio. Ya hemos visto a gente encopetada estar en el banquillo de acusados y sentenciados. O sea que sí hemos dado un paso que, Javier, y tú que eres un referente de la comunicación 40 del años. país, más allá de ciertas cosas, el caso de los fertilizantes en los 70, nunca hemos llegado a sentencias,
Javier. Ahora necesitamos muchas sentencias, no abusos de poder, ¿no? Valga la aclaración, pero sí se puede. Creo que teniendo uno que otro caso como referente, que sepan que esto va en serio, porque la ley que aprobamos el 21 lastimosamente está coja, es más declarativa que operativa. Cuando vean que en verdad van contra esos bienes y recursos, cuentas y movilización de... Maestro, muchas cosas pueden cambiar, ¿no? Pero tengamos fe en eso y apoyemos, más allá de la estrategia del gobierno, que veo que va a 3 bandas, por lo menos no perdamos de vista la número 2, que esa depende de nosotros como ciudadanos, porque tenemos que ir, ojalá que la Corte dictamine favorablemente esa, vamos nosotros y votamos, sin intermediarios, sin diputados, sin nadie, votamos directamente. Qué interesante por la segunda banda, ¿no? Si en la asamblea no se dan las cosas, porque ya escuché voces decir que tiene que haber sentencia. Ese es el viejo debate. El viejo debate. Y sin sentencia eso es ilegal, pero si se hace con la consulta popular va a haber pues una respuesta directa y allí ya las cosas cambian, ¿no? Porque además con un sistema, Henry, de justicia tan malo, con jueces tan malos como los que tenemos y comprometidos, no todos, pero muchos, la verdad que la sentencia nunca se obtenía, pues, lo que estás diciendo tú, y eso era per secula seculorum, y demoraban y daban la vuelta y nunca pasaba nada y se reían de la gente decente, que eso es lo que a mí me duele. Hasta el año 17, 18 que comenzaron a Que haber sentencias. así es. Así que enhorabuena. En ese mismo contexto, ¿has visto algo que tú sugieras que pueda mejorar la ley o tal cual está de lo que has podido ver? Me de los gusta 66 mucho el artículos? principio que está recogido en la enmienda constitucional, o sea, lo que llamamos la segunda vía. Ese me gusta, siempre podrá mejorar, a lo mejor la Corte le hace alguna observación, algún acápite, no sé. Ese me gusta más. La tercera, la actual, yo no sé si es un medio globo de ensayo mientras tienen el tema el económico de gente del IVA. Okay. Eso yo lo que presiento por mi experiencia y saludando la iniciativa, obedece mucho un tema de estrategia. Es como, parecería política y parlamentariamente como un distractor, estando de acuerdo en el concepto, porque no sé si se dan cuenta, respaldando al gobierno como debemos hacerlo ahorita en esta disyuntiva, Exactamente. porque hay que hacerlo. Así es. Una cosa es ser pro gobierno y otra cosa es ser una cosa es ser pro gobierno y otra cosa es ser pro gobernabilidad. Para mí la gobernabilidad es apoyar en aquello que estamos de acuerdo sin bandera política para que se cumplan esos objetivos. Sin duda. En ¿No te otros parece, temas Juan? ya nos pondremos en Exacto, desacuerdo. Que eso es exactamente. propio de la democracia y no hay Así que es. resentirse. Para nada. Así Esa es, es parte así del juego y hay que entenderlo así, esa es propio de la madurez democrática. Entonces, no sé si se dan cuenta en los voceros del gobierno, que aprovecho, en el buen sentido de la palabra, vi una muy buena intervención del ministro de Gobierno, ministro de Gobierno y ministro de Economía en el Congreso, diciendo la realidad económica del país, señores, sin cálculos. Me parece importante que le vemos ese debate, pero me he dado cuenta que en estos días está como que dividido el tema entre extinción del dominio más el IVA. Uno lleva más que el otro. Entonces, ojo, no hay tanta fuerza para pensar que van a salir los dos también, ¿no? Sí, Esa es parte, insisto, Escoge de tus una batallas, estrategia. dices tú, Henry. Exacto. Pero por eso creo que la han puesto así para también diluir. Pero ¿qué es lo que reconozco? Si no estuviéramos en esta mesa, el país tiene que aprender a debatir los temas. Claro. La gente tiene que empoderarse, conocerlos, estar a favor, en contra. Las leyes y los cambios constitucionales deben ser el resultado de ese debate de la sociedad. No al revés. Los ciudadanos no nos podemos enterar que de un momento a otro se aprobó un cambio constitucional o se aprobó un cambio legal. Es el último paso. Lastimosamente nuestra clase política en Eso general iba a decir yo. era al revés. Así es. Era al revés. Porque Si- siguen agendas. Yo te pongo un ejemplo. Si tú en tu campaña política presidencial pones una propuesta discutida, aguda, como hizo el señor Milei, por poner un ejemplo, y la gente vota, y después tú presentas el proyecto, no quiero entrar en detalle, pero tú ya vas viendo un camino distinto a que tú nunca lo dijiste y de repente estamos aquí un día en esta mesa y de repente, ¡pum!,
reelección indefinida. Y yo me hago la pregunta, no digo que estoy totalmente en contra. ¿Y cuándo lo debatimos? ¿Cuándo fue parte del plan de gobierno? Exactamente. Si no que lo presentas un día en ventanilla. Henry, como aquí con los subsidios. ¿Cuál de los candidatos ha dicho abiertamente en una campaña vamos a focalizar o vamos, porque es totalmente antiimpopular, cuando es el elefante en la sala? Entonces creo que si votamos por un candidato que ya está hablando de que los subsidios no son sostenibles, podemos atenernos a eso. Distinto es que un candidato que jamás ha tocado el tema de los subsidios, ya en el poder, hable de una focalización. O sea, más o menos lo que ves es lo que compras, ¿no? Como decimos en inglés. Henry, yo tengo una pregunta con el tema de extinción de dominio que va más por el lado internacional. Sabemos que muchos de los casos que vamos a lograr llevar finalmente a la justicia son porque parte de ese dinero que se ha lavado ha tocado piso estadounidense, tienen algo de registro con ese dinero mal habido, o en negociaciones internacionales donde se vende petróleo pero finalmente nunca lo compró China sino que nos paga un banco. Todo esto, este teje y maneje, ¿hay alguna manera de recuperar ese dinero que ya se encuentra en paraísos fiscales y que va a ser muy difícil? Sí. Un ejemplo aquello fue el tema del ISPOL. Sí. 2. ¿Ustedes se acuerdan cómo se hizo famosa la fiscal Salazar? Claro, En la UAFE. UAFE. Gran ¿En qué aporte, caso? Ramiro, gran aporte, Ramiro, ahí. ¿En qué caso se hizo famosa la fiscal Salazar? Bueno, me está tomando la elección ahorita. A ver si pasa. La pelota, en el FIFA Gate, pues. Claro. Ella es lo que lo lleva a A Luchito Chiriboga. Chiriboga, pues. Ya. De la plata afuera, en base al principio que estás diciendo. ¿Por qué caen toda esta gente de la FIFA en Estados Unidos? Porque toda la plata de los sobornos, así sea del Mundial de la Pasó por Conchinchina, para allá por pasó por Estados Unidos. Fue Claro. que lo cogieron a todos. Y ahí partieron. Y les digo por experiencia, últimamente, todos estos temas tributarios, el financiero, todos están conectados ahora. Claro. Sí. El tema de los convenios, los tratados, todo está unificado. El tema de los paraísos fiscales, el tema de los depósitos, todas las autoridades tributarias del mundo están conectadas, por si acaso. ¿Cómo es posible que con un sueldo de $5,000 tengas tarjeta de crédito con cupo de 20, te vayas a China, te vayas a tal parte? ¿De dónde sacas la plata? Daniel, por Sí, favor. Henry, tenemos, según datos internacionales, porque aquí en este país hablar de cifras, de este tipo de cifras, es un tabú. Pero por fuera lo hablan y dicen que en Ecuador se lava alrededor de 3.500 millones de dólares al año. Ya. Sí. Siendo así, esta es una sociedad lavadora de dinero. Y siendo así, es una corrupción mucho más grande de la que podemos sospechar. ¿Cómo es que una ley, un decreto, puede ponerle el cascabel a este gatito? Porque da la impresión de que al lado tenemos a quien lava dinero, pero es un ilustre empresario. ¿Dónde le ponemos el cascabel? Tú me dices al dinero, pero el dinero circula, pero como... Pedro en su casa. Creo que es muy válida tu inquietud. Creo que es una herramienta más que suma a una serie de acciones estatales. si es que se quiere usar. Si es que Porque se a mí no quiere- me viene a decir que el lavado de dinero recién entró hace 2 años. Si es Este que se país quiere lava usar. dinero por décadas. Pero si es que se quiere usar, pero va sumando, porque, Daniel, no hay una salida perfecta, no hay una salida única. Nos pasa con el tema de la extradición. Lo dijimos aquí en estos micrófonos. Sí, Quien señor. piense que solo con la extradición se va a Va a solucionar esto, resolver. no. Pero suma, hasta por efecto disuasivo. O sea, vas teniendo una suma de acciones y de aristas para poder tener mejores herramientas para enfrentarlo. Y te digo algo, he leído gente seria, analistas económicos, hay unos que sostienen que el tema del dinero ilícito, producto de narcotráfico, puede llegar a los 7.000, 8.000 millones de dólares, que es una cifra Si no es más. importante con relación al Producto Interno Bruto, por así decir. Entonces, ¿y qué pasa con esa masa monetaria? ¿Lavada o no lavada? ¿Qué? ¿La retiras? ¿Y qué pasa con ese descalce, si es que cabe la palabra, en el tema de la economía, ¿no? Entonces, por eso le digo, esto tiene muchas vertientes, pero la que sí no podemos tolerar es la vertiente del ilícito, y que ahora cada vez está más claro que eso tiene que ver con el crimen, tiene que ver con la política y tiene que ver con la violencia.
porque ahí salen las balas asesinas de todos estos días. Y es cuestión de cruzar, ¿no? O sea, tienes una economía que crece a menos del 3% y tienes una ganancia en los bancos que crece al más del 30% cada año. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo es esto? O sea, Bueno, tiene una algunos economía factores, que no crece y resulta ser que hay una banca que no, sí crece. tiene algunos factores, entre los cuales la diferencia de los 90 es el tema de la confianza y los controles de las leyes que vinieron antes, que impiden que se preste la misma plata, entre otras cosas. Y la gente sabe que ahora no van a venir unos señoritos o señoritas a robarse de la plata. Son algunas aristas, ojo. Te pasa por el tema de la confianza. Esto, pues, en el año 99 hubiera sido imposible. Por eso, críticas incluidas, hay un saneamiento. Pues. No son las mismas fichas que estuvieron en el año 99. Eso también habla bien de la institucionalidad del Ecuador privada. Con gustos y colores. No son las mismas fichas del año 99. Y bueno, hay empresarios o emprendedores que ahora tienen diversificados sus negocios, ¿no? O sea, ahora son camaroneros, son bananeros, son gananeros, son comerciantes y resulta ser que todo va a maravilla para ellos. Sí, Henry, a mí... Y todos son amigos de Salcedo. A mí me salta, te acordarás en la universidad cuando nos daban las clases de bienes, sobre esto hablándote de la extinción de dominio, libro segundo del Código Civil, para adquirir la propiedad necesitas título y modo. En la extinción de dominio, yo en la reforma no logro avisorar probablemente el título, pero el modo... No sé si se han puesto a pensar en el meollo del asunto. En el que está en vigencia es a través del acto del juez y la sentencia. Ya, Esa es la moneda. la sentencia es el título, pero si no va a haber sentencia, ¿cuál es el título? No, es que si hay una sentencia en cuanto al bien. Yo lo que separo, mi distinguido maestro, exacto, es la sentencia penal privativa de libertad de la persona. Si hay un acto jurídico para caerle, no es declarativo, pues no es con una sola resolución al ojo. No, pues si no hay... A eso es que voy. No. Si hay un proceso contra el bien, de hecho es un proceso en la práctica civil. Ya. Lo que es, mi distinguido Ramiro, separado es de que existe una sentencia penal. Lo vas a hacer por cuerdas separadas. Claro, Sabes pues, que este señor tiene el proceso penal, el inicio uno civil. O puede ser que no tenga ningún proceso penal. Ya. Voy de una al proceso civil de dominio sobre el bien de Henry Ramiro. Puede ser que tú no tengas nada penal. Ojo, o sea, si hay un proceso, no es tan al ojo, porque si no ya... Por eso decía. Válida para poder poner este desarrollo, porque puede ser que nuestra explicación quedó esto en el aire. A eso viva. En la práctica es un proceso cuasi civil, no es penal privativo de libertad de culpabilidad a cuerda separada. El caso de Nápoles. Ojo que es materia civil la que estás hablando. La Sí, pregunta sí, fue sí, por sí, materia sí, civil, no por sí, penal. Sí. Claro. Pero la lógica jurídica regular, Y yo solo le- no ortodoxa, ortodoxa es: yo te sentencio penalmente y como consecuencia de lo penal Viene la te acción civil. decomiso los bienes automáticamente. Ahora yo hacía eso es- en el CONCEP hace muchos Y años. yo en la creo que hay que Procuraduría. hacer un programa aparte sobre algo de lo que dijiste, Eduardo. El descalce financiero que se produce si se llega a incautar todo el billete mal habido y que está circulando en la República. Ahí quiebran por Que algunos según emprendedores. números es mucho más de lo que tú Ahí se dijiste. les va todo lo bonito del negocio. Ya, porque ese descalce producirá el descalce de algunas instituciones del sistema financiero. Porque quedemos claros que el lavado no solamente Chao, heladitos con queso. tiene que ver con el tema de la delincuencia organizada, también tiene que ver con lavado de plata política. Tiene que ver con otra, perdón. Pero todo está relacionado. Pero por Es supuesto. que hay que a la gente Pero decírselo, eso ¿no? tiene décadas. Por Caso supuesto. arroz verde. Y Es que tiene etcétera, décadas, pero etcétera. por supuesto, pues la gente que va y le mete la mano a todas las instituciones públicas, la seguridad social, a todos, tienen que colocarle. Y viene el caso que dice el doctor Solórzano, que viene y se hacen emprendedores, pero necesitan vehículos para poder mover el dinero. Pues. Claro. O hablemos de los contratos en las partes públicas donde no se pide el adelanto. ¿En qué cabeza alguien que Ya, está haciendo claro. la contratación pública no necesita el adelanto? Y Sino como que Como primero... ocurría en el municipio de Manta. Y como que el no municipio seas un de monstruo Manta. financiero, porque claro, este es el modelo de contrato con financiamiento propio, Claro, que pero es eso jurídicamente interesante, pero el financiamiento superempresa, propio pues. es de una empresa que resulta ser que no paga impuestos a la renta. Ya ven,
Claro. Henry, un poco para El aclararlo. doctor Pinargot decía Lleve en mano, a eso en es. vistazo, en Lleve. vistazo, en la década de los 80. Bueno, Henry, un poco para dejar claro lo que tú decías, porque a veces la gente no sabe, por lo menos los de mi edad, se confunden mucho los términos legales, jurídicos. Sí. Más claro, una persona cuando se le está abriendo un proceso porque sus bienes son mal habidos, no necesariamente va a terminar en la cárcel, sino que lo que resultaría es en un proceso penal, pero para retirarle los bienes. En extinción del dominio, En extinción yo del puedo dominio. iniciarte un proceso sin perjuicio Ujú. contra el dinero mal habido, sin perjuicio que yo te acuse o no de que tú te robaste la plata, de que Exactamente. mandaste a matar Y a eso- Juan o eso a Pedro. Te iba a poner un ejemplo así bien folclórico, porque creo que es lo que nos toca, ¿no? Imaginémonos que soy la hija de un reconocido narcotraficante y tengo una hacienda Eso. que está en algún sector de la costa, donde me gusta grabar videos. ¿Qué hago? ¿Cómo sigue ese proceso? Yo no soy la narcotraficante, es mi papá, ¿no? Tú Yo no eras heredé ni la esto. funcionaria pública, ni ¿Quién la es que has disparado, persona? ni eres la gatillera. Exacto, o sea, no hay Ya. ningún proceso Ya, para eso penal es. en contra mío, pero Para- esta hacienda que yo eso es. heredé viene del dinero mal Eso es. habido. Eso Entonces es. se procede a la parte penal a retirarme la hacienda, No, pero la yo no parte voy. civil. No, Civil. te va Civil. civil, Ok. van a la cacería del bien. Ok. Ah, ya. perfecto. Porque tú tienes que justificar tu bien. Ya. Ese es el Ahora, principio. otra pregunta del otro No, no, lado. perdón, la Javier. última. No hay indicios de que sea mal habido. Aún así, hay dudas de dónde viene la plata de estos bienes de cuarta, quinta generación. El tatarabuelo nos heredó la hacienda. Ante ese caso, Ahí, ¿qué haces? que es válido, ahí viene la preocupación de los doctores, que es una preocupación, quisiera tomar de buena fe de algunas personas, no de los que se quieren cubrir. A ver, señores, como yo soy rojo, viene el azul a perseguirme, porque ya no me va a decir que combate mis ideas ni mis discursos, sino que va directamente a perseguirme por el tema de los Correcto. bienes. O sea, mal aplicado esto puede convertirse en una herramienta de lo están persecución. lo están Bueno, diciendo de persecución. lo vienen diciendo hace Sí, 50 años. Sí, ¿no? pero ese es Pero debe haber un periodo de caducidad del derecho. Actualmente es de 15 años. Sí. 15 La años. prescripción. Es la Porque que el está caso- vigente. por en el el, caso en el que- proyecto original era 20. imprescriptible. Después bajaron a 25. Sí. O sea, Debe esa, de haber. esa es la negociación, Es digamos. obvio. Javier, sigue, Le por cedo favor. la palabra a Andrea. No, siga, Daniel. No, no. No, chicos. No, esta niña. Sí. Pero qué bueno Sí. que todos estamos de acuerdo en el concepto. Y este es el debate, es lo que ustedes están ayudando a la sociedad, inclusive están ayudando a los políticos, en el buen sentido de la palabra. Eso Porque, es lo bueno. porque te ponía en el ejemplo, y lo que dice Andrea, recibes de tu padre en herencia una hacienda que fue un producto mal habido, y resulta que después también fallece el que recibió el bien y viene a sus herederos inmediatos inferiores. Y resulta que en eso han pasado 30 años y le quieren caer porque hay resolución ya del tema. Tampoco, pues Bueno, no. pero también depende Pero si hay tú has herederos- aceptado hay herederos de o has buena fe. repudiado. Siguen saliendo noticias en la Ya. prensa, en papel, porque yo leo como abuelito en la Igual mañana, yo también leo. Ay, que también. siguen Poco encontrando de millones de viejo. dólares del cartel de Cali que le siguen llegando a los nietos. Han encontrado departamentos y casas del año 92 en Colombia que estaban a nombre de 7 personas distintas. No, resulta ser que era uno de los estos que hemos visto en la serie de Narcos. Estamos, maestro, cuidado. Puede ser la prescripción de la última persona que recibió, pero tienes que seguir viendo el origen de todo. Entonces, ojo, es un tema de debate, pero sabes que tenemos que tenerlo, porque lamentablemente esta lacra está aquí y está en firme. Y no podemos ser muy modositos tampoco en la lucha contra este tipo de temas. Tenemos que poner ejemplos sin abusar de la ley, sin caer en arbitrariedades, pero la gente tiene que saber que el dinero mal habido no va a ser una Por eso fiesta yo hablaba de permanente. caducidad y no de Sí, prescripción. señor. Correcto, Tú está hablaste de Está caducidad. bien. Sí, Javier. Lo otro es que aquí jurídicamente se ha hablado del tema como tal, pero el ecuatoriano común y corriente entenderá esta situación y que los políticos entiendan que así hay que actuar o en qué mismo vamos a crear, porque si no vamos a hablar del tema de aquí a 20 años. Bueno, ahí viene un tema que no es mi fuerte, Ujú. que es cómo esto lo comunicas, Ujú. cómo haces una campaña, Claro. en el sentido de que me imagino que a nadie le gusta ver a personas que no han trabajado y que Al tienen enriquecerse de la noche a la y que mañana. tienen Todos- vida sí, de todos rico, sabemos. ¿no? A todos les, Bueno. no les Ya, encanta. entonces es cuestión Por eso de que tienen los seguidores en Instagram. los que tienen Pero por favor. los que saben de Bueno. comunicación es cuestión de que lo expongan bien y los voceros bien. Creo que debe haber, no es mi fuerte,
pero debe haber una manera en que comuniques de forma sencilla de que eso no está bien, porque no solamente que es un delito, porque cada dólar que esta gente no declaró, cada dólar que esta gente se le robó a los ministerios, a los IES, es un dólar menos para una escuela, un dólar menos para una pastilla en los hospitales, un dólar menos para las armas que necesita la policía. Hay que ver el enfoque. Es que yo creo, Ah, sí, obvio, porque se gastan mucho en eso. yo creo que sí lo entienden los ecuatorianos. El tema es que cuando te das cuenta, perdón que lo haya tuteado, doctor Bucalón. Que ha venido Ramiro. Cuando se da cuenta que ese que está involucrado en un ilícito resulta que de alguna u otra forma está liberado por la justicia, y entonces el ecuatoriano dice, miércoles, si sabemos que robó, si sabemos que se llevó la plata del IES y sigue tan campante, ¿qué hacemos ahí pues? Bueno, ahí viene ya un tema que va más allá de lo judicial, porque muchos de esos casos, estoy leyéndote entre labios, son de personas que ya están sentenciadas. Ese es un tema de control social, disculpen. Ese ya es otro tema. Esa es la ira del ecuatoriano. No, pues. la ira ya no es contra la justicia, porque ya está sentenciado. Gira contra la sociedad. Ah, maestro, Sí, ese es sí, otro sí. problema. Dice- No es la justicia, pero ya está sentenciado. Ahora, que el sentenciado quiera ponerse como Nelson Mandela, Ujú. porque claro, aquí han venido con una narrativa. Yo sé a lo que vas. Aquí han tratado de poner como que hay personas que están libres por inocentes. Ujú. No. Están en prelibertad porque, entre comillas, no sé cómo han cumplido parte de su pena, pero están sentenciados. ¿Ah? Y en eso toda la sociedad no podemos prestarles el juego. Están sentenciados y hay que tratarlos como convictos. Ah, que tienes derechos humanos, por supuesto, sin duda alguna. Pero ya no es que la justicia en esa parte falló. La justicia lo sentenció. Está en firme, está sacramentado. Tú eres pillo, se acabó. Ah, no, que acomoda, que el pana, que la puse, que no la encuentro. Ese ya es otro tema. Claro. Sí, yo voy a dejar un ratito el derecho para entrar en el espíritu, que es lo que están hablando Javier y tú, Henry. Y me voy a retrotraer a los más viejos como Ramiro, aquí, a los años 70 u 80. Cuando decirle a una persona, recordarán Javier, Daniel, Henry, que era contrabandista, era No nacía más yo, o menos como... Menestrero les decía. Yo no nacía todavía, ¿eh? Sí, Menestrero. no, o sea, tú le decías contrabandista a alguien y eso era vergüenza social. El tiempo pasó y te decían, oye, pasó el tiempo y luego vinieron los 80 y los 90. Y los Y hijos ya entonces, eran... sí, no, entonces ya se lavó el tema. Ya no te decían por el tema del robo a la política. Pero qué... Y los contrabandistas Sí, seguían o sea, trabajando bonito. Pero ya ellos ya habían... Ya normalizaron. Ya normalizaron. No, este hombre, mira, que atentó contra el Estado, no tiene moral, es un inmoral, un sinvergüenza. Hoy, ya eso también comienza a verse por el tema de la impunidad y por el decrecimiento de los valores, la disposición contraria de los valores. Hoy lo único que es malo es el tema que viene de la delincuencia organizada. Entonces, esto que está diciendo Javier... La es narrativa la cambia. narrativa. Entonces, la sociedad, ¿cómo se defiende si está viendo normal lo anormal? Si el delito no genera derechos. Sí, pero yo también te quiero decir algo. No lo veo tan así. Coincido, en los 70, los 80 el contrabandista ya está limpio, por así decir. Pero hay algo que sí ha cambiado. Y se lo comentaba a Ramiro y al maestro Segarra. Desde el 2017 sí ha habido sentencias. Es la primera vez que tú ves a ex mandatarios, a ex ministros sentenciados. Y un tema adicional en el mundo privado, sino que hay tanta noticia que nos perdemos. Pero ustedes son comunicadores de fuste. ¿Han visto lo de Nielsen Arias? Vimos ¿Y han visto lo de todos los encopetados Claro que sí. que han salido Claro que sí. de aquí, de mi Sí, ciudad, sí, Y sí, por en los eso- últimos años que el universo los saca a todos en la trama petrolera? Sí, y por eso señor. te Todos que los veían preguntaba. en los clubes. Sí, señor. Y por ¿Ya? eso te preguntaba si esa plata va a regresar algún día a través de pero la por decisión de supuesto, dominio. y mucha de la plata ya Estados Unidos también la cogió porque la cobró. movieron allá. Claro. Así Y es. todos estos que estaban en las empresas de seguro Sucre, Claro. que pensaban que estaban trabajando en la privada y no sabían que no era comisión sino coima, porque eso lo confesaron en el juicio. Así es. Todos aquí que robaban en el tenis club. Sí, señor. No, sí había una diferencia. y hay mucha peluconada que anda con miedo, déjame decirte. ¿Ah? Y todo está en Guayaquil, Ah, Henry. Hablemos ya calzón quitado, Creo ¿no? que tengo todo el lado. A ver, ¿qué Me duele. pasa? ¿Qué pasa? Pero ojo con el tema. Sí ha habido
una diferencia, porque saben que ahora este tipo de delitos, unos que son con sangre y bala y otros que son Así hechos es. los aniñados, con los gringos y con el nivel de cooperación que hay ahora con la justicia, terminan cayendo, maestro. Lean las páginas del Universo. Lo leo todas las- Todos los días ha salido toda esta gente que estaba en temas financieros, en temas petroleros, que hacían de intermediarios de a todo. En el juicio de Nueva York de Vitol, ¿te refieres? Sí, 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 Pero ¿sabes qué es lo obvio. que pasa, Henry? Pero claro, no está en el día a día del TikTok. Pero, disculpe, Claro. la Ok. prensa ecuatoriana ha jugado un rol fundamental al respecto. Y aprovecho para decirlo. Mi respaldo irrestricto a diario El Expreso, en que algunas personas que viven al margen de la ley resulta ser que los quieren enjuiciar porque Exactamente. ellos han informado lo que es público y notorio. Así que sí ha habido, maestro, prensa valiente, Yo- comprometida al respecto. Yo estoy en la misma línea que tú, Henry, pero pienso, porque esa creo que era un poco tu expresión, Javier, que tiene que haber una sanción y es de la sociedad, Sí, por porque supuesto. no se puede ver lo anormal como normal, ni decir, bueno, este es chévere, como decía Daniel, porque lo decía hace un Porque ratito. se lo este es escuché. mi pana. Este es mi pana. El otro es malo. No, el otro es malo porque no es mi pana. Porque no es mi se pana. ganó un billete, ya el gobierno. Vacílate. Claro. Creo que ya Los hemos otros hicieron pasado. lo mismo. Sí. Yo creo que ya pasó esa etapa. Si bien había cierta aceptación, yo creo que la gente ya tiene miedo de ir, por ejemplo, a la casa de alguien que saben que el dinero tiene alguna fuente Porque- rara. Porque ha habido una variable, que es la Porque- sangre. La sangre, eso te iba a decir, la cantidad de violencia que hemos Ah, vivido ya. y lo cerca que ha tocado, porque, o sea, tal vez no hemos dicho porque estamos en un estado de guerra, pero Andrea, personas yo no sé si... ajenas. A ver, tú lo estás hablando de tus amistades y está bien, pero el común del guayaquileño no conoce esas amistades. Tu círculo, los círculos a los cuales uno anda, uno dice, ok, aquí Bueno. hay algo sospechoso. Pero el guayaquileño común, el de a pie, no tiene ni idea. No, claro que No sí, tiene te ni estoy idea hablando, cuáles son los por amigos de supuesto, Nilsson. Daniel, mira, te estoy hablando de tu pana del barrio, que de la noche a la mañana se compró una camioneta, y eso no Eso lo necesita que tiene vivas en claro. Mocolí, Todos por si saben. acaso. Eso lo Sí, tiene Hablo claro. de Cambió de aceptar vivir en un sitio a en otro. cualquier Correcto. estrato socioeconómico el dinero mal habido. ¿Sabes por qué? Porque en Esmeraldas, perdónenme que sea tan cruda, pero inclusive hay madres de familia que saben que sus hijos de 15 años llegan con 3,000, 5,000 dólares a la semana Sí, es verdad. a la casa porque saben que es dinero mal habido y se callan. Esto es en todos los estratos. Henry está poniendo el ejemplo del tenis o de Guayaquil, porque lamentablemente muchas de las grandes cabezas de cuello blanco son guayaquileños, hablemos la verdad, son pocos los casos. Tal vez en Machala, en Manta tenemos algo, pero el conglomerado más grande está en Guayaquil. Andrea, Entonces esto- hablamos de aceptar de manera común en la sociedad el Sí. dinero mal habido. Permítame saludar que está con nosotros Luisa Delgadillo, como todas las semanas, todos los viernes, lunes, miércoles, que está ahí en las tardes. Martes y jueves, querida Luisa, qué gusto de tenerte aquí. Gracias, ¿Cómo estás, amiga? Eduardo, lo propio, Andrea, Javier, Daniel y Henry. Qué gusto saludarlos. Hablando de este tema que ya nos has escuchado, que ahorita no hicimos entrevistas, sino es un panel, realmente, hablando de estos temas, ¿no? Sí, sin duda, es muy preocupante y esto lo decimos no solamente como comunicadores, sino como ciudadanos, porque antes que ser comunicadores hemos nacido en este país Sí, y en señora. esta tierra y nos duele muchísimo ver cómo ha ido cambiando el panorama. Desde que yo me inicié en la comunicación hace 36 años, me cuesta creer todo lo que hoy me toca informar. Nunca pensé vivir una situación como esta y tener que narrar episodios como esto, cómo ha ido variando aquello que hoy informamos como comunicadores. Tienes razón, Daniel. Yo decía que tendemos a normalizar todos los delitos. Sí, O sea, señor. en los años 80 señalabas al contrabandista hasta que te tocaba hacer la quinceañera y tenías que ir a comprar el whisky que te resultaba más barato. Entonces ahí sí ya no era contrabandista. Ahí era un amigo que te Claro. facilitaba la fiesta. ¿Era o no era así? Pero por favor. Entonces tendemos a normalizar las cosas. Ese es el problema. Tendemos a normalizar. Igual sucede ahorita. O sea, este es un man que lava dinero, pero si yo necesito un billetito, ayúdame, préstame, porque necesito levantar la empresa, no tengo para pagar la nómina, aquí está. Ya, dejó de ser el lavador de dinero, es mi amigo, es mi socio, punto. O sea, tendemos a, por necesidad o por cualquier motivo, a normalizar los delitos. Y eso ocurre, como bien decía Andrea, hasta en el guayaquileño de a pie. Y Lo como que un pasa- agravante, perdóname Dale, Javier, dale, no Luisa. sé si ustedes, seguramente lo has visto, este video que se ha viralizado, donde hay una criatura que tendrá 12 años y que está junto con un grupo de otros más grandes y un hombre adulto y los otros parecen adolescentes, pero un muchachito de 12 años hablando con la jerga de los criminales y haciendo severas advertencias a las autoridades.
O sea, hemos llegado a tal punto que nuestros niños y jóvenes son reclutados y seducidos por estas mafias porque tampoco tienen oportunidades. Y este es un problema consecuencia de décadas de olvido y abandono. Que ayer lo decía Jorge Melguizo, el colombiano Ocurrió allá. de Medellín. Nos decía todo lo que tú... Hablaba hasta un programa de radio para concientizar. Hablaba de eso, qué interesante. Hay algo que quiero señalar, la otra vez que quería decirlo. Hay mucho de eso y hay temas que hay que analizar más profundamente por qué llegamos. Yo soy de los que tienen la tesis que no todo ha sido tan malo. Es verdad. Y no soy tan duro en cuanto a calificar políticamente porque no soy muy adepto al todo o nada. Ustedes me conocen, desprecio el maniqueísmo. ¿Y por qué les digo esto? El tema de los jóvenes. A partir de la estabilidad que vino de la dolarización en el año 2000, yo les puedo decir, ustedes saben, yo trabajé en un gobierno local, estoy muy orgulloso. Y todos los gobiernos nacionales y locales, a partir del año, por ejemplo, 2005, 2006, como nunca, libros gratis para todos los niños de las escuelas del cantón y de todo el país. El Estado mejoró la atención pública, hay que reconocerlo. El tema de los desayunos escolares, yo me acuerdo cuando yo era niño, era compañero aquí del maestro, y al frente de nosotros había una escuela. Domingo Comín. Había una, no, más acá, a la ok. derecha. Había una escuela Sábado, pública, entonces. parecía Sábado peor, Comín. peor de lo que nunca vimos que Sí, hubiera señora, en la sido escuela pública. el Correcto. departamento de la aguja del 71. Ya. Usted ve en la educación pública, señores, desde hace muchos años, o no, la verdad, unas edificaciones distintas, hay el desayuno escolar, hay libros gratuitos, hay computadoras para todos. O sea, el Estado como tal, el nacional y los locales, de hace muchísimos años le apostaron a la juventud. La gente de escasos recursos de las escuelas públicas de los últimos 15, 16 años han tenido un mejor acceso a la educación de lo que los tuvieron en la década de los 80 y los 90. Sin embargo, aquí viene lo lamentable, se dan este tipo de situaciones, que es lo que a mí sinceramente me parte el corazón, porque oye, aquí hemos tenido estos programas de aprendizaje gratuitos, los aprendamos, tantas cosas que se han hecho en la ciudad y en el país, que se replicaron en el país como una política pública, no importa si el presidente era Correa, Palacio, Lenín, Lazo, se hicieron. Sin embargo, nos pasa esto. Entonces, varios de los que ustedes dicen, pero debe haber otros fenómenos adicionales, Sí, claro, que complicaron las cosas con esta juventud. El no quedarse de año, por ejemplo. El que esté prohibido quedarse de año. Tienes que pasar a costa de lo que sea. Pasa porque pasa. Pasas porque pasa. Entonces resulta Eso ser no es que el así. chico ni siquiera iba a clases, daba igual. No te forzabas. No, para nada. Ya, oye, antes de ir a las menciones publicitarias, solamente... Que trabaje Ramiro, vea, ahí va a trabajar. Está saludando, dice, buenos días, escuchándolos. Un saludo a todos y a Henry. El problema del Ecuador es la impunidad. Ramiro Larrea, dice Gastón Alarcón, que te manda un abrazo. Por supuesto. Abrimos espacio de las menciones publicitarias, queridos amigos. Acabamos de llamar al banco y ya nos llegó el desayuno al 099-268-5224 que está esperando. A usted no te tiene que pagar Y la si yo cuenta. sí he trabajado, hombre. Sí, pero no ha pagado la Ah, cuenta. ya, bueno. 099-268-5224. No necesita ser socio como Daniel Solórzano Vea para eso. hacer su pedido a domicilio al 099-268-5224. Siendo el aceite original, la misión de Valvoline ha sido la misma desde 1866, prolongar la vida de los motores y mejorar